La fiabilidad es importante en línea. Es aún más importante, especialmente en términos de fe. Soy el pastor Choi Jae-gon de la iglesia en mí. Permítame presentarme brevemente. Nací como el hijo mayor de 4 hermanos. Para cuando nací, mi padre estaba en Seúl y de repente se unió a la compañía como una compañía de madera en Gunsan City y Bajo. Pasé mi infancia con una educación que se atenía estrictamente al perfeccionismo, la ética y las reglas de mi madre. Al principio, mis padres no asistieron a la iglesia, pero en un momento en que la parálisis del sueño de mi padre y la incomprensible debilidad estaban luchando físicamente y mentalmente, asistí al salón de la iglesia a los 6 años como guía para la madre mayor más cercana de mi vecino. Justo antes de asistir a la iglesia, con la oración del pastor, se resolvió la parálisis de sueño de mi padre y el ataque fantasma de mi hermano. Desde entonces, mi madre ha asistido a la iglesia y toda la familia ha asistido automáticamente. Cuando era niño, cuando recuerdo cosas en la iglesia, recuerdo las caras de algunos maestros, las caras de mis amigos, toda la vista de la iglesia. Estuve en la iglesia Emangwadong en Emangwadong Gunsan, sí. Era un momento muy difícil para ganarme la vida en esa época, y recuerdo la harina que la iglesia me regalaba cada almuerzo mientras dirigía un centro de guardería. Me acuerdo de mí y de muchos niños que iban a la guardería y comían harina de avena todos los días para almorzar. Incluso ahora recuerdo que la iglesia pudo hacerlo con la ayuda del pastor Han Se-jin de los miembros de la iglesia. Fui a las escuelas primaria, media y secundaria de forma clara y constante. No tengo personalidad que cause muchos problemas, pero soy silencioso e introvertido, así que creo que casi siempre me mantengo tranquilo. Fui a la iglesia constantemente, desde que estaba en la escuela primaria. Cuando tuve una reunión de resurrección de 5 días en la iglesia, mis padres me llevaron con ellos. En ese momento, recuerdo que el pastor de revivencia me dijo que me arrepintiera profundamente mis pecados y que viviera en estricto cumplimiento de la ley y que Jesús murió por nuestros pecados. Debido a esta influencia, fui muy sensible en mi corazón a pecar y arrepentirme y tuve muchos conflictos internos sobre cómo podía hacer bien en creer en el Señor. Además, aún recuerdo vívidamente el conflicto en mi mente que fue una tendencia perfeccionista y que, sin saber, estableció un estándar muy alto. Me obligó a alcanzar un nivel que ningún ser humano podía mantener y me regañó. Después de pasar por una terrible pubertad, me gradué de la secundaria y ingresé a la Universidad Nacional de Chonbuk. A medida que me convertí en estudiante universitario, experimenté muchas cosas por curiosidad en una vida libre como la sala de billar, el alcohol, la discoteca y las citas, pero no fue fácil asimilar fácilmente. Tal vez, escuchando en la iglesia, siendo muy sensible al pecado, todo en la universidad vino a mí con la palabra pecado. Había más conflicto en mi mente. Sin embargo, estaba en una vida libre de espíritu, pero no me pareció muy interesante porque estaba en conflicto interno. En ese momento, debido al conflicto por el pecado, añadiendo el conflicto, surgieron preguntas filosóficas sobre el significado de la vida y cómo vivir de inmediato como mi principal preocupación, y terminé tomando una licencia de ausencia en la universidad. De la escuela primaria a esa época, el tema más importante en mi mente habría sido la palabra arrepentimiento del pecado. Antes de tomar un permiso de ausencia en la escuela, recuerdo a un alumno de la iglesia Emangwadong. Fue a la Universidad Teológica en ese momento y vio una organización teológica muy segura, activa y organizada. Así que también pensé que cuando entré en la Universidad Teológica, mis pecados internos y mis guerras internas contra Dios se resolverán. Por lo tanto, recibí asesoramiento del pastor encargado, hice el examen de nuevo a recomendación del pastor y ingresé a la Universidad Teológica de Seúl. Mi vida en la Universidad Teológica era una serie de piedad, adoración, oración y servicio. El estilo era tranquilo y estable a su manera, así que viví una vida plana. A través de profesores y muchos ancianos, aprendí sobre teología,
piedad y fe. Había muchos senores geniales y excelentes, en particular el pastor Eocheón. Algunos pastores tuvieron mucha influencia, pero el conflicto que creció en mi mente no se enfrió. Incluso después de muchas conferencias, sermones y ministerios, había un fuerte deseo de resolver el pecado, alcanzar, experimentar la realidad religiosa y la experiencia, no solo la teoría. Sin la resolución de mi conflicto en mente, no tenía confianza en hacer mi ministerio como pastor militar después de un cierto periodo de tiempo. Debido a esto y aquello, pasé por una pequeña iglesia en Seúl en el 4º grado y fui a una pequeña iglesia en Bucheon. Ahora, estos ministros de la iglesia nos dieron una experiencia religiosa natural, nos enseñaron en detalle sobre la realidad del Espíritu Santo y nos mostraron la práctica de acompañarnos al Espíritu Santo. Entre las personas que asistieron a la iglesia estaba el presidente Lee Hong-seo, que dirige la compañía. No podía quedarme en la vida teológica, así que tuve que experimentar la vida práctica, experimentar la vida, acompañada por el Espíritu Santo en cualquier ambiente. Así que viví juntos en el dormitorio de la compañía y también viví una vida religiosa. Esta imagen y mi comportamiento han llegado a ser vistos como herejía por otros colegas, ancianos y religiosos de mi ciudad natal. De repente, en una iglesia estable y una escena pastoral, un entorno completamente remoto y una apariencia radical se parecían mal a sí mismos. Cuando uno mira hacia atrás, no había muchos de los elementos herejes clave, había algunos que enfatizaban el misticismo y la experiencia. Sin embargo, cuando la gente a mi alrededor me llamó herejía, yo no tenía experiencia en lidiar entre sí. Pero lo que aún recuerdo es que quería paz interior y respuestas allí, y en cierta medida satisfecho con esto, soporté y viví en malas condiciones. Si hubiera encontrado mis elementos contradictorios en otro lugar, habría ido allí. De las 30 personas que vivían allí conmigo, aún interactúo con ellas. Si se cuenta a los pastores, samos o evangelistas actuales, hay más de 20, hay mucho. De todos modos, me alivia hasta cierto punto, así que me quedé. He aprendido fútbol durante 3 años del presidente Lee Hong-seo, que era entrenador de fútbol allí. A los 28 años trabajé como pastor militar en el frente y atrás. Tal vez la dirección del servicio, la dirección de la predicación, era la acompañante del Espíritu Santo. En ese momento el frente y el trasero eran regimientos de Kim Han y Song Yung, y siguen siendo los que tienen la mayor influencia en la defensa nacional de este país. Después de ser despedido del ejército, me preparaba para ser pionero en Incheon, y con la familia del presidente Lee Hong-seo pude ser pionero en una iglesia en Pohang. Era un exjugador y entrenador de fútbol, así que intento revivir la iglesia trasladándose al fútbol en Pohang. Mientras pionera la iglesia en Pohang, creando una misión de fútbol infantil y un club de fútbol de la escuela educativa de Yanggak, funcionando sin problemas. Debido a diversas circunstancias exteriores, la misión de fútbol fue suspendida en 3 años. Por un tiempo, pensé en cómo dirigir la iglesia en el futuro. Mientras tanto, después de recibir varios tipos de educación de evangelismo, participé en una formación de evangelismo recomendada por los ancianos en Pohang. Tengo un dolor de cabeza que recordar ahora, pero con este entrenamiento de evangelismo, hubo un conflicto entre la iglesia y el anciano, y terminé rompiendo con la iglesia. La iglesia que construí estaba en un marco pequeño y era demasiado para pagar alquiler mensual, pero me vio obligado a organizarlo y venir a Seúl. Cuando llegué a Seúl, era casi imposible conseguir un edificio de iglesia. Tuve que resolver mis dificultades de vida inmediatamente, así que tuve varias experiencias sociales y trabajos a tiempo parcial. Por un lado, normalmente me interesaba el trabajo en línea, pero después de recibir entrenamiento comunitario en línea en Seúl, conocí a varios expertos y interactuando con ellos sentí un desafío para crear un nuevo paradigma para el desarrollo de la iglesia. Así que fui pionero en la iglesia en línea primero, y el domingo alquilé una oficina para adorar.
Había mucho conflicto en la mente porque al principio se sentía como una broma y porque estaba internamente inmersa en la teología de la Iglesia. No había teología para resolver esto, no había datos. Así que pensé, estoy poniendo una etiqueta otra vez, pero no tenía el dinero para firmar una capilla en particular, así que como fui obligado a continuar así, empecé a ver nuevas perspectivas e imágenes. Yo mismo hice el trabajo en línea, no solo por conocimiento. Aplicándolo a la Iglesia en mí, continué con un nuevo intento. Eventualmente, conocí gente que no conocía en línea. Trabajé con ellos en línea, dinero, gente, recursos mantenidos conectados. Este efecto está conectado a los niños. Ya han pasado 9 años. En los primeros días había tanta gente que pensaba que era herejía, pero después de la crisis de corona, las llamadas en línea, las nubes y los videos se han vuelto comunes y ahora la reconocemos como una iglesia avanzada. Había una capilla y después de cerrarla debido a un conflicto, me centré más en Internet. Por un lado, me gustaría demostrar que existe una manera diferente para los pastores de iglesias urbanas, que están luchando con este alquiler feroz y enorme en Seúl, Corea del Sur. En este momento, todavía tengo mucho trabajo que resolver en mi mente. Cómo reanudar la imagen negativa del cristianismo y cómo implementar el evangelismo offline en línea. Está avanzando en la oración.